Bienvenidos a Visión y Panorama, un podcast de Jalisco para el mundo. Yo soy Guillermo González. Hola, yo soy Fátima García. Hola, yo soy Daniel Cordero. Bienvenidos a otro episodio más de Visión y Panorama. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy relevante, inclusive de haber celebrado el primer año a nivel internacional de que se dijera que el coronavirus era una pandemia mundial. Vamos a tocar el tema de los efectos emocionales post-pandemia. A ver, Fátima, ¿qué va a pasar el día de hoy? Muy bien, hoy tenemos un invitado especial, que es especialista en la materia. Nos va a platicar un poquito más sobre estos efectos que dejó la pandemia. Y tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos No, y es pariente, o sea. Juan Carlos Plasencia Aldrete. Ay, bueno, suele equivocarse. No, sí, claro. Que es licenciado en filosofía, tiene una licenciatura en teología, licenciatura en desarrollo humano y la licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Monterrey. Cuéntanos un poquito más, Juan Carlos. Bien, amigos y amigas, Daniel, Fátima, bienvenidos. Muchas gracias por invitarme, por hacerme partícipe de esta emisión más de su programa. Es interesante el fenómeno a nivel psicológico, a nivel emocional, de lo que ha sucedido en torno a esto que nosotros ahora, por medio de la Organización Mundial de la Salud, hemos llamado la pandemia. Antes de abordar concretamente sobre los estragos o sobre los efectos emocionales, quiero partir en primer lugar de un panorama, de un contexto que nosotros a nivel en el pueblo de México vivimos y tenemos. Y los puntos a considerar en esta parte es que nuestra cultura en México es una cultura que en esta parte de la atención a la salud mental estamos en pañales, porque venimos de una cultura que ha ido rezagando o que dejó rezagada esta parte psicológica, que no se tomó en cuenta, no se consideró. E inclusive yo me atrevería a pensar y decir que como no se conocía, pues se excluía o se excluyó. Y entonces eso ha venido a desarrollar una educación desde una perspectiva conductista y ahora en una perspectiva también constructivista. Nosotros, la mayoría de nuestra población concretamente en México, es una población que también fue educada en la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer lo que se nos indica. Pórtate bien, haz la tarea, no te metas en la plática de los adultos, obedece a los mayores, tiende la cama. Barre, trapea, lava los trastes, haz la tarea, ve a la escuela, báñate, lávate los dientes. Ese es el modelo conductista, que de generación en generación nuestros padres, nuestros antecesores fueron desarrollando y en el que muchos de nosotros, o la mayoría, si no es que todos, hemos sido educados. Y entonces este contexto conductista nos lleva a una estructura psicológica de premio-castigo. Si te portas bien, el niño Dios te va a traer juguetes. Si te portas mal, el niño Dios no te va a traer nada. O si te portas bien, va a haber fiesta de cumpleaños. Si no te portas bien, no va a haber fiesta de cumpleaños. Y entonces las formas y las maneras en las que nosotros nos desarrollamos en nuestros procesos y en nuestras etapas de vida ha sido de esa forma. Y entonces el padre y la madre que no
tuvieron este conocimiento de nuestras necesidades emocionales, entonces generan psicológicamente estragos en el infante. Porque nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros antecesores creyeron que solamente con saciar las necesidades básicas, orgánicas o físicas o materiales del niño fue suficiente. Cuando el hijo le reclama al papá o el hijo o la hija le reclama a la mamá y le dice, es que tú no me valoraste, es que tú no me amaste, tú no me reconociste, y entonces el padre o la madre le dicen al hijo, y todo lo que hice por ti, mira, nunca te faltó comida, nunca te faltó zapato, nunca te faltó vestido, ¿cómo no te amé? Porque se contextualizó, se enseñó, el padre creyó, la madre creyó, que con atender o satisfacer este tipo de necesidades básicas, orgánicas o físicas, fue suficiente. Como no se le dio una prioridad en nuestro contexto cultural a la salud mental, entonces las necesidades emocionales quedaron rezagadas. Pero ojo, no solamente va a quedar ahí, sino que esas necesidades emocionales no satisfechas, no con el paso del tiempo o con el paso de que la persona vaya creciendo o madurando físicamente, estas necesidades desaparecen. Pueden esconderse un tiempo, o aparentemente la persona los oculta o las ahoga o dice, bueno, ya pasó, eso sucedió en la infancia, punto. Pero tarde que temprano estas necesidades, Dani, Fátima, amigos y amigas, tarde que temprano estas van a aflorar porque no están integradas, no están trabajadas, no están sanadas. Y lo hablamos en una perspectiva de sanación de heridas. Si lo hablamos desde un enfoque cognitivo-conductual, no hay una modificación de lo aprendido, de los esquemas. Y entonces estas necesidades emocionales es a lo que nosotros le llamamos amor psicológico. ¿Cuáles son estas necesidades emocionales? Reconocimiento, aceptación, validación, comprensión, escucha, que el hijo tenga un lugar definido dentro del sistema de familia. Que voy a hacer un paréntesis cuando yo en el abordaje clínico, en el abordaje terapéutico, en la consulta les pregunto a los pacientes o a los talleres, oye, ¿qué lugar ocupas tú en tu familia? La respuesta más común e inmediata es, no, pues yo soy el número 3, yo soy el 2, yo soy el hijo cuarto, yo soy el hijo noveno. Y ahí me doy cuenta inmediatamente a través de la respuesta que la persona no tuvo un lugar y no ha tenido un lugar. Está hablando de que es un número, pero no está hablando del lugar que ocupó en la familia. Que inconscientemente ocupó un lugar, pero no lo tiene en el nivel de la conciencia. Y entonces, si estas necesidades emocionales que vienen de nuestro cerebro reptiliano o de nuestro cerebro primitivo, porque nosotros poseemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, o le llamamos el cerebro primitivo. Tenemos el cerebro que es el sistema límbico, de donde vienen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahí toda esta parte donde se dan los neurotransmisores, y el cerebro neocórtex, que es esta parte de arriba. Si nosotros dibujamos el cerebro, en la parte de abajo es nuestro cerebro primitivo. Entonces, ese cerebro primitivo está conectado a nuestra nuca, nuestra columna, la parte de nuestra columna vertebral, aquí esta parte, y termina con nuestro coxis. Por eso le llamamos el cerebro reptiliano, porque ahí tenemos toda la información de miles de millones de años de la evolución de los reptiles, de los mamíferos, de los anfibios, porque nosotros venimos de todo eso. Somos parte del proceso evolutivo. Y entonces en nuestro cerebro reptiliano, en nuestro sistema límbico, de ahí vienen las necesidades emocionales. Cuando el padre y la madre de alguna manera no atendieron adecuadamente estas necesidades, y yo lo ejemplifico, sucede lo mismo, lo voy a ejemplificar, sucede de esta manera. Cuando no le damos alimento al estómago, entonces los jugos gástricos tienen que hacer su función, necesariamente. Y entonces el jugo gástrico lo que hace es, pues, devorar lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Pues no hay nada. Se come al mismo
Y después de la herida, la úlcera gástrica, vienen complicaciones y después la muerte de la persona. Yo utilizo este ejemplo para llevarlo a la reflexión y al discernimiento de que esto mismo sucede con nuestras necesidades emocionales. Cuando no fueron satisfechas, estos generan un aprendizaje a nivel cerebral en la persona, en este caso en el niño. Y como tiene estas necesidades emocionales, de reconocimiento, de aceptación, de escucha, de comprensión, de tener un oído atento en sus quejas y demandas legítimas, de tener un lugar y un rol definido dentro del sistema de la familia, que el niño sea validado, que sea valorado. Si eso no se dio, entonces esto genera un aprendizaje. Si el niño entiende que eso es amor, pero si esas necesidades no se satisfacen, entonces el niño, el infante, aprende inconscientemente que así es como tiene que vivir, no siendo reconocido, no siendo valorado, no siendo amado, no siendo escuchado. Y esto genera aprendizajes cerebrales. Y esos aprendizajes se manifiestan en conductas. Y estas conductas vienen a reafirmar por formas de lo que nosotros llamamos esquemas, que comúnmente la gente les llama patrones de conducta. Como dicen, es que está repitiendo el patrón. Pues, revisas el sistema de familia y dices, pues ¿cómo no va a repetir el patrón? Ahí está el aprendizaje. Entonces nosotros como pueblo vivimos ahora a nivel psicológico estos estragos o estas consecuencias o estos efectos post-pandemia, porque traemos un panorama donde a nivel emocional estamos en pañales queriendo educarnos emocionalmente. Aun cuando la psicología en México pudiera tener 30 años, 40 años, vamos a decirle de esa manera, 20 años, 30 años, estamos en pañales. Y todavía vemos con cierto rezago y vemos con cierto temor o vemos con cierto miedo el abordarnos a nosotros desde un horizonte emocional. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Si van a un acompañamiento psicoterapéutico o ahora hablamos también de una perspectiva psiquiátrica, como lo vamos a ver más adelante, no, es que yo no estoy loco, yo estoy bien, no necesito. Y luego se ve con la amiga y está llorando ahí en el bar con la cerveza y con las alitas y en el café, pero está bien. No necesita acompañamiento psicoterapéutico. Está bien. Porque eso nos llevó a generar a nivel cultural ser sometidos. Por eso es que también a nivel sociológico, México es un pueblo sometido. Permite, se hace, pero como ya es un aprendizaje cultural, a esto Carl Gustav Jung le llama inconsciente colectivo. Se vive en la dinámica en el sistema que ya es normal. Entonces puede llegar alguien a someter y decir, bueno, pues es que, pues así está el asunto aquí. Ni modo. Eso lo viví en el trabajo. Ahí está, sí. Ahí está. Y perdón, Dani, y este sometimiento lo vivimos porque así fuimos educados. Vuelvo a repetir, en el conductismo, haz la tarea, obedece, no te metas en la práctica de los adultos, ¿no? Tiende la cama, bla, bla, bla. O sea, toda la capacidad de nuestro cerebro, o toda la capacidad de nuestro potencial humano, si lo vamos desde una perspectiva humanista, pues está reducida a una obediencia, ¿sí? No. Y esto lleva a que la persona no sea una persona verdaderamente independiente ni verdaderamente autónoma. En teoría, el padre y la madre, en estos horizontes, fungen tres papeles en la dinámica de la relación con los hijos: educadores, formadores y acompañantes. Si el padre y la madre no han trabajado en la medida de lo posible sus inconsistencias emocionales por sus procesos de historia,
inconscientemente, como dice el doctor Alexander Lowen, se lo van a comunicar al hijo. Lowen dice, como por ósmosis. Entonces, el hijo aprende no solo por lo que el padre y la madre hacen, sino como son los padres. Si el padre y la madre son personas con un conflicto de una estima personal, la gente le llama que tiene problemas con una baja estima, pero realmente no hay una baja estima ni alta estima, porque no hay un autoestómetro. A ver, sóplele aquí para ver cuánto mide su autoestima. No existe eso, no podemos medirlo. Se manifiesta a través cualitativo, es una estima agredida o una estima insana o sana, es mejor dicho. Entonces, si el padre y la madre vienen de estos contextos, que son muy reales en nuestro pueblo en México, si vienen de estas realidades, entonces el hijo aprende que así es como tiene que ser. Porque el referente del hijo es el papá, el referente del hijo es la mamá. El hijo aprende a vivir en la casa porque necesita de estos, porque no se puede valer por sí mismo. Entonces, si viene de un ambiente donde hay dolor y sufrimiento emocional, o donde no hay reconocimiento, no hay valoración, aun cuando le genera dolor, el niño aprende a vivir en el entorno hostil. Entonces, está ahí porque necesita estar, porque no puede valerse por sí mismo. Y ahí se queda. En las palabras también del doctor Alexander Lowen, que les recomiendo un libro buenísimo, lo pueden descargar gratuito en PDF. El libro se llama Miedo a la vida, de Alexander Lowen. Y entonces el hijo aprende a tenerle miedo a la vida. Porque si sus memorias de infancia, de los 0 a los 7 años, que tendría que satisfacer por el padre y la madre sus necesidades emocionales, no fueron satisfechas de manera adecuada, pues el hijo aprende esta dinámica, lo comentamos hace un momento. Y así lo va viviendo. Y puede morir la persona viviendo así. ¿Qué sucede en la pandemia? Pues la pandemia vino a arrojar a la luz todas las broncononas emocionales que tenemos como pueblo. Como dice la gente, la filosofía popular es la gota que derramó el vaso. Y eso nos lleva, como uno de los puntos propuestos, a generar violencia, inseguridad. O sea, imagínate, solo porque no llevamos a las realidades sociales un estudio psicológico. Pero estaría muy padre, por ejemplo, discernir cómo es la estructura psicológica, qué sucedió en esa estructura psicológica del corrupto, qué sucedió como estructura psicológica en el delincuente, en el drogadicto, en el narcotraficante. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucedió ahí? Que lo llevó a asumir estas conductas, que lo proyectan en un odio social. Y que después esto nos lleva a conflictos en nuestra comunidad. En las noticias ayer, yo vi la nota de un vecino que se peleó con otro vecino a balazos por la basura. Sí. O sea, a nivel psicológico, ¿qué sucede? ¿Quién atiende esto? Pero le metemos millones a la seguridad. De nada sirve tener millones de policías si no a tu pueblo. Por eso, dentro del esquema de la filosofía popular es o edúcale o padécele. Si no se educa, a la persona se le va a padecer a los años. Entonces, se invierten millones de pesos en patrullas, en armamento, y vas a las escuelas y pedorrísimas. Sí. O los salarios super pedorros de los maestros. Bueno, no sé si puedo decir esa palabra aquí, pero... Sí, todo se vale aquí. Pero los salarios de los maestros super pedorros. 6,000, 7,000, 8,000. Pues ¿a quién le van a dar ganas de preparar una clase?
Sí, es. Es que esa es la proyección de que la educación en México no está valorada. Y es fundamental. Sí. No, Fundamental. es fundamental. O sea, necesitamos gobernantes con salud mental. No hay gobernantes con salud mental, nos carga la chingada. Eso es lo que nos ha pasado. Entonces, ¿qué hacen los candidatos? A lo mejor voy a entrar en esta parte, ¿no? Pero también tiene que ver con la cuestión de salud mental. Hay necesidades en la comunidad que dicen, ocupas educación, yo vengo a darte educación. Y la gente dice, sí, nos va a dar educación. No puede ser una promesa de campaña, una necesidad y un derecho del pueblo. Pero tenemos otra situación donde tenemos un pueblo, gracias a Dios, nos estamos preparando más y tenemos más criterio, bendito Dios. Bendito los libros, pero sigue siendo un reto para nuestro pueblo la educación. Porque ¿cuántas veces nos sentamos en la escuela para sacar el título? No por el amor a la conciencia, en el latín, a la sabiduría, al conocimiento. Entonces, dice el doctor Ramírez, en ese libro que se llama Del animal a Dios, es un libro muy interesante. Dice Ramírez, si la persona no trabaja esas inclinaciones de lo que hemos hablado hasta ahorita, entonces la persona queda esclavizada a sus instintos y utiliza a los demás para satisfacer sus necesidades. No ve al otro desde un horizonte humanista o de valor, sino de posesión. ¿Me sirves en este momento? Te uso. ¿Ya te usé? Que te vaya bien, gracias. Viene a generar un montón de problemas que vemos ahora en la pandemia. La pandemia vino a generar todo este desorden que tenemos a nivel social. Yo lo estoy hablando desde un enfoque psicológico. Olvídate y no, sin hablar de las situaciones económicas de desempleo que existen. Pero a nivel psicológico, ¿cómo está la comunidad? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo se intervino? Entonces, ¿qué se hace? Paliativos. ¿Te duele la cabeza? Aspirina. ¿Te duele aquí? Mejoralito. Eso es lo que sucede. Tapamos. Es como las avenidas. Baches, ¿qué hacen? Tapan. Esa es parte de la proyección del inconsciente colectivo de lo que habla Jung. Solo vive la comunidad, es una manifestación de lo que vive el pueblo. Pero la gente o las personas podemos estar tan metidas en nuestros conflictos que ¿qué hace la persona? Puede rescatarse a sí misma. Y lo que le sucede al otro, pues es lamentable, pero sí, por ni modo, o sea, aquí hay que seguirle, hay que buscar para la papa. Y eso va generando una situación individualista, donde no me doy cuenta de lo que le pasó al vecino. Híjole, qué lamentable, pues bueno. La pregunta desde la ética sería, ¿qué mundo estamos heredando a nuestros hijos? Sí. A nivel psicológico, si lo llevamos esto a un nivel ecológico, no, pues nos está cargando el payaso. Ahí tenemos ahora problemas por el agua. Sí. Hasta ahí llegan nuestras situaciones emocionales, Fátima, Daniel, amigos y amigas, hasta ahí. Fuimos también desarrollados en un contexto, en ese premio castigo, cielo e infierno. ¿Te portas bien? Haces esto, te vas al cielo. Si te portas mal y no haces esto, te vas a ir al infierno. Y esa es la dinámica que vivimos en nuestro pueblo. Okay. Sí, estoy aprendiendo más que en la carrera. Entonces, esto es lo que va sucediendo en nuestra vida todos los días de nuestra gente. Las personas que hacen se levantan para poder satisfacer sus necesidades básicas, comer, dormir, calzar, tener un gustito de vez en cuando. Pero, ¿cómo ayudar a la persona que trascienda? Desde su horizonte humano, desde su potencial personal. Las estructuras sociales
educativas, inclusive religiosas que tenemos, no nos favorecen. Porque todo es desde la conducta. Se nos acaba el tiempo por el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Este es el primero de 3 episodios en donde estaremos hablando sobre los efectos emocionales post pandemia. Muchas gracias, Juan Carlos, Fátima, y continuamos en el siguiente episodio.